Nos vamos a ir a un lugar muy hermoso, nos vamos a ir a una ciudad que ha sabido reconvertirse y una ciudad que a mí particularmente me sorprendió la primera vez que llegué a ella porque pensaba que era de otra forma y que luego en las sucesivas ocasiones que he tenido la oportunidad de visitarla me ha ido mostrando una cara diferente. Se ha transformado y se ha convertido en uno de los cascos urbanos más grandes, patrimonio de la UNESCO, si no el más grande de todos ellos. Es una ciudad que huele a vino y es una ciudad que está salpicada de palacios, de tranvías, de zonas verdes y con una vida espectacular. Nos vamos a ir de la mano de David Vigorra a Burdeos, ventana al mundo. Burdeos está situada en la región francesa de Nouvelle-Aquitaine. Su corazón histórico fue declarado en 2007 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde entonces se ha sumergido en una profunda y frenética transformación para llevar a cabo un proceso de restauración que ha hecho posible recuperar el antiguo esplendor que la ciudad tuvo durante el siglo XVIII y que actualmente luce con gran orgullo. Hoy, con 1.810 hectáreas, es la zona de mayor perímetro urbano declarado Patrimonio por la UNESCO. Esta gran distinción marca nuestra ruta a pie por Burdeos, conocida en la Edad Media como ciudad portuaria y llamada popularmente Puerto de la Luna, por la forma de croissant que presenta el meandro del río Garona a su paso por Burdeos. En nuestro recorrido vamos a descubrir joyas arquitectónicas, puentes napoleónicos, grandes torreones, puertas renacentistas, catedrales donde se celebraron bodas reales, basílicas dentro del Camino de Santiago e iglesias donde se oficiaron funerales de ilustres españoles y también su popular espejo de agua de impresionantes efectos visuales. Hoy, Burdeos también es conocida por el sobrenombre de la ciudad del vino. Aquí se vive por y para la cultura del vino, dicho en su más amplio espectro. Y no hay mejor forma que finalizar nuestro recorrido por la ciudad que en el centro de interpretación de la Cité du Vin, inaugurada hace escasos 5 años. Burdeos, a día de hoy, es una magnífica ciudad de clima templado, rediseñada para el mejor vivir de los bordeleses y, como no, del disfrute de todos sus visitantes. Una ciudad amigable y acogedora para descubrir de forma romántica en pareja, divirtiéndote con amigos o disfrutarla en familia. Y siempre para beberla y saborearla hasta la última gota. Una ciudad versátil, una ciudad sorprendente, una ciudad mimética y magnética. En la primera hora, como sabéis, hemos estado hablando de la M. Ha estado muy presente porque muchos son los calificativos que con esa letra decíamos de Artajona, recordarlo, de ese maravilloso pueblo de Navarra. Pero es que Burdeos también es así, es maravillosa. Y para hablarnos de ello tenemos a David Vigorra. Buenas tardes, David, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, aquí muy bien. Oye, Burdeos, como yo decía antes, es una ciudad que te sorprende y creo que es lo primero que tenemos que contar hoy. Es una ciudad que según llegas, quizá tengas en la mente una forma de urbe diferente y cuando llegas allí y empiezas a pasearla, empiezas a discurrir por esas calles peatonales y esas plazas que tienes, viendo también el tranvía, las zonas verdes y esa vida frenética, te sorprende. Así que como son muchas las cosas que tenemos que contar de ella y poco tiempo que tenemos en la tele, si te parece, te voy a poner un reto. ¿Por qué no empezamos a hablar de la ciudad a través de ese espejo del agua? Sí, realmente el espejo del agua es una parte hoy en día fundamental de Burdeos. Estamos hablando que el espejo del agua es un estanque, es como una piscina gigante de 3.400 metros cuadrados. De hecho, es la más grande del mundo y está situada delante del Palacio de la Bolsa, en la Plaza de la Bolsa. Y tiene una importancia doble, porque este edificio en forma como de plátano, de media luna, es el primer edificio que se construyó para romper
con la estética y con la arquitectura medieval de Burdeos. Se abrió la ciudad fuera de las murallas y es el primer edificio de estilo totalmente parisino. Estamos hablando que cuando vemos el edificio de la Bolsa estamos viendo realmente París, porque es un edificio de ese estilo idéntico a la gran capital. Y este estanque hoy en día es el centro de la ciudad, sobre todo en primavera y en verano. Este estanque lo que hace es jugar con efectos visuales de noche o de día. De día, por ejemplo, el agua sale de forma aleatoria con los chorros que suben y bajan, pero es que además crea una neblina que hace un efecto jugando con el granito negro del suelo que refleja todo ese edificio, toda esta opulencia de edificios que además juegan con el cambio de imagen que tú has comentado, porque Burdeos antes, 20 años atrás, era una ciudad oscura, una ciudad industrial, y ahora es una ciudad viva, brillante, clara, blanca, que aprovecha la luz del sol, que hay muchísimo sol en Burdeos, por cierto, que tiene relación con el vino, que ya hablaremos después. Muchísimo, precisamente por toda su estructura palaciega, también por toda su arquitectura, y como bien nos está contando David, otra de las cosas que me pareció impresionante, o que me parece impresionante cada vez que voy, es esa luz que se refleja en los edificios y que ofrece una imagen diferente de la ciudad. Una ciudad que, como decía al principio David, es el perímetro urbano más grande reconocido por la UNESCO. Así es, mira, imaginaos, estamos hablando de 1.810 hectáreas, es el 50% de la ciudad de Burdeos. Es que no estamos hablando de un edificio o un pequeño barrio, es increíble. Estamos hablando desde los bulevares del interior de la ciudad hasta el propio río Garona. Todo esto está clasificado por la UNESCO. Hablar ahora sería imposible de detallar cosas. Son 350 edificios monumentales que vamos a encontrar en esta área delimitada. Eso sí, para que os hagáis una idea rápida, la ciudad antigua amurallada tenía 6 puertas, 2 eran de estilo medieval y 4 son neoclásicas. Hay que localizarlas para tener esa idea global de lo que era Burdeos. Localizarlas sobre todo 2. La puerta del Calió, que es una puerta renacentista que se conserva idéntica, prácticamente igual y que impresiona a todos los visitantes. Y luego está la puerta de la Gran Campana, que es el único trocito que se conserva del antiguo ayuntamiento medieval de Burdeos. Y por aquí entraban los peregrinos del Camino de Santiago. Las imágenes y a mí me generan un montón de recuerdos, de sensaciones. Carlos, patrimonio de la humanidad, el mayor perímetro de una ciudad en patrimonio de la humanidad. Tú que eres experto en esta materia, increíble la ciudad, ¿eh? Sí, realmente es de admirar que una ciudad que tiene más de 2000 años de historia, porque hay que pensar que el puerto de Burdeos es la razón de ser de la ciudad, pero que haya podido conservar un área tan inmensa en muy buen estado y que bueno, pues le permite presumir de ser el casco urbano más grande nombrado Patrimonio de la Humanidad del mundo. Carlos Olmo, como sabéis, es tertuliano de esta casa, el director de Vagamundos, buen amigo, gran periodista y viajero, escritor, que nos acompañará después para hablar de patrimonios de la humanidad, en esa sección en la que vamos descubriendo algunos de los lugares más emblemáticos del mundo. David, Carlos hablaba precisamente del puerto de Burdeos. Si yo te pregunto una experiencia única, diferente, sorprendente, precisamente contando con ese puerto fluvial que hay en Burdeos, ¿qué me propones? Mira, yo os propongo, con que estamos en Burdeos, en la ciudad del vino, y tenemos un puerto fluvial y marítimo, aquí no olvidemos que atracan cruceros, grandes cruceros internacionales también llegan a Burdeos. Pues yo os propongo dar un paseo en barco haciendo una cata de vinos en el propio barco y ver todo el skyline de la ciudad de Burdeos desde Río Garona, que os va a impresionar. Una cata tranquila y sosegada, poco a poco, a esa velocidad lenta que va a ir el barco, y pasaremos por debajo del puente de Napoleón Bonaparte, ese puente de piedra famosísimo que tiene la peculiaridad
de tener tantos arcos, 17, como las letras del nombre de Napoleón Bonaparte, que lo mandó construir, atentos, y ahora sí que recibimos los españoles, cuando envió las tropas a luchar en la guerra de España y llegó Río Garona y vio que no podía cruzarlo y mandó construir este puente de piedra para continuar las tropas hacia España. Es un puente impresionante que hay que verlo también de noche y pasar por debajo y es una cosa increíble porque además ves el Napoleón, la N de Napoleón, pasas a 1 metro de distancia por debajo de ese barco mientras te tomas tu copita de vino de Burdeos. El profe, pero te contaré también que pasando ese puente por la noche hay una leyenda que es la leyenda del beso. Otro día te la cuento, porque se nos va el tiempo y a mí me gustaría, precisamente haciendo referencia al río Garona, hacer una visita a ese centro de interpretación de la ciudad del vino. Hemos hablado mucho de que Burdeos, obviamente, huele a vino y el vino está muy presente en su historia, en su evolución, en su economía y desde luego en sus raíces. Y ahora hay un centro de interpretación, creo que tiene 5 años, me parece, ¿no? Así es, un centro de interpretación que el propio edificio es ya increíble. Estamos hablando de 1000 toneladas de acero, con una forma como surrealista que casi no sabría decirte si es la unión de un tapón de vino o una botella puesta de lado, pero es algo que ya llama la atención desde el propio río cuando haces este crucero que os he comentado. Y es que es una ciudad del vino, la Cité du Vin, porque tiene 8 niveles en los cuales te va contando poco a poco toda la historia de la humanidad desde el punto de vista del vino. Y es que la humanidad se ha creado, cuando sales de este centro de interpretación te das cuenta de la importancia del vino y cómo hemos ido cambiando la sociedad a través del vino. Estamos hablando de 800 referencias de vino que vas a poder encontrar, pero es que además experiencias de todo tipo, olfativas, muy curiosas, de cómo es la vid, cómo es el viñedo, los tapones, todo lo que es el vino en sí, lo vamos a encontrar, toda esta historia aquí. Es un buffet de los 5 sentidos lo que vas a poder vivir dentro de este centro de interpretación. El centro de interpretación, sabiendo que es sorprendente, que su estructura desde luego no deja indiferente. Su aspecto exterior no me gusta demasiado, pero por dentro es un museo increíble, con una estructura increíble y sorprendente, efectivamente donde se puede tener una experiencia olfativa, pero David, entiendo que también se puede probar y catar, ¿no? Exacto. Lo más importante de este centro de interpretación, el colofón de esta visita la tenemos arriba de todo, a 35 metros de altura. Con unas vistas maravillosas sobre la ciudad, podrás realizar una degustación donde podrás tú escoger entre 50 variedades de todo el mundo cuál es la copa que quieres probar y disfrutar de esa vista. Si luego quieres realizar catas de vino más extensas, evidentemente las puedes hacer. Y sobre todo, como en todo museo, que en la salida tienes la tienda típica de recuerdos, aquí la tienda es distinta. Estamos hablando que puedes pasar por una fastuosa tienda donde tienes referencias de absolutamente todo el mundo y las puedes comprar. Toda la región de Burdeos está representada, pero es que además tienes referencias de Chile, de África, de Australia, de Nueva Zelanda. Cualquier vino puedes comprarlo aquí y es una oportunidad única para disfrutarlo. Que lo has disfrutado intensamente, eso es lo que tiene precisamente Miradas Viajeras, el contar con los mejores del sector turístico, con los grandes tertulianos y los grandes reporteros de viajes de este país y trasladarles a conocer en primera persona cada uno de los lugares que nos están contando, como ahora mismo David Vigorra, el director de la revista Q-Travel, que nos está acercando un poquito más a Burdeos, ciudad en la que además de probar y catar el vino, además de oler, también se puede saborear poquito a poco. Para terminar este viaje a Burdeos, David, ¿qué nos propones para maridar con los diferentes vinos que nos has contado?
Mira, aquí tienes que olvidarte de entrada de la dieta y de conducir. Evidentemente, no se te ocurra venir en coche a Burdeos porque lo vas a pasar muy mal. El deleite gastronómico hay que hacerlo muy pausado. Sobre todo recorrer todas estas calles que tiene la ciudad de Burdeos, el casco viejo de Burdeos, que por cierto, ¿sabéis que Burdeos es la ciudad de Francia con más restaurantes por metro cuadrado? Seguro que no lo sabíais. Muchos a lo mejor pensabais que eras París, pues no es París, es Burdeos. Y es que aquí en cada esquina vamos a encontrar un bistró, ese pequeño restaurante donde podrás deleitarte al estilo de tapa, de las famosas tapas, del concepto de la tapa española, pero con gastronomía local, embutidos locales, pescado, carne a la plancha, al punto, siempre acompañado con este vino de Burdeos excelente. Y esto lo puedes seguir haciendo de salto en salto, de terraza en terraza, porque aquí no importa si es invierno o verano, se vive en la calle. Aquí se disfruta el vino en esas pequeñas mesitas que tienen estos bistrós en la calle, donde puedes comer en cualquier momento del día. Es una experiencia realmente para disfrutarla. Y para los más golosos, no nos olvidamos del famoso canalé. Es un dulce que se hace a partir del huevo que en el siglo XVIII se utilizaba la clara para el filtrado del vino y era desechada, la yema era desechada, se daba a las monjas de los claustros y de los conventos, y ellas con esas yemas realizaban estos pastelitos que ahora conocemos como canales y que no puedes marchar de Burdeos sin probar uno. Sin duda es una gran propuesta para abrir ventana al mundo. Pues sí, conozco la ciudad, pero no conozco el Museo del Vino, o sea que me estoy ahora mismo agendando para esta primavera ya una visita a Burdeos a recordar catando esos vinos y visitando ese espectacular museo. David Vigorra, director de la revista Q-Travel, que nos ha acercado hasta la ciudad de Burdeos. Como siempre, David, fantástico trabajo. Enhorabuena, compañero. Muy bien, gracias, un placer. Un abrazo. Y tenemos que regresar todos a Burdeos. Sí, sin lugar a dudas, porque de verdad es una escapada que merece la pena. David, muchísimas gracias. Hasta el próximo fin de semana. Como has visto, un destino apasionante. Dejadme tan solo unos segundos que nos vayamos a darte unos consejos y regresamos de inmediato aquí a Movistar Plus, a Negocios Televisión, a Miradas Viajeras. Seguimos nuestro itinerario y precisamente pasamos de una ciudad cuyo perímetro es patrimonio de la humanidad, el más importante del mundo, ese perímetro el más grande del mundo y el más importante para UNESCO. Y nos vamos, como siempre, con Carlos Olmo, el director de Vagamundos, en esta sección a descubrir un nuevo patrimonio de la humanidad. A ver qué nos trae, porque os vamos a sorprender. Nos vamos a Patrimonios de la Humanidad. Como os decía, tenemos una gran sorpresa en este Patrimonio de la Humanidad. Imaginaros, 2 kilómetros, algo más de 2 kilómetros de muralla. Imaginaros, 85 torres y 10 puertas. Imaginaros un patrimonio de la humanidad desde el año 2000. Nos vamos a Lugo. Las murallas de Lugo se construyeron a finales del siglo III para defender la ciudad romana de Lucus. Todo el circuito sobrevive intacto y es el mejor ejemplo de fortificaciones romanas tardías en Europa occidental. Las murallas de Lugo son un excepcional legado arquitectónico, arqueológico y constructivo de la ingeniería romana y datan de los siglos III y IV después de Cristo. Los muros están construidos con paramentos interiores y exteriores de piedra de pizarra con granito, con un relleno central de un conglomerado de losas de pizarra y trozos de piedra labrada entrelazadas con mortero de cal.
Su longitud total es de 2.117 metros en forma de rectángulo oblongo y ocupa una superficie de 1,68 hectáreas que contienen el casco viejo de Lugo. Su altura varía entre 8 y 10 metros con una anchura de 4,2, llegando a los 7 metros en algunas zonas puntuales. Las murallas romanas de Lugo aún conservan 85 torres exteriores, 10 puertas, 5 son originales y 5 abiertas en época moderna, 4 escaleras y 2 rampas que dan acceso a la pasarela de remate de las murallas, una interior y la otra exterior. Estaba precisamente viendo el reportaje, estaba viendo las imágenes y lo comentaba con Carlos Olmo, el director de Vagamundos, nuestro gran especialista en patrimonios de la humanidad, una de las personas que más sabe en esta materia en el mundo, y le decía, vaya pasada, ¿eh? Sí, obviamente el tamaño no tiene nada que ver, por ejemplo, con lo que acabamos de comentar de Burdeos, ¿no? Que prácticamente la mitad de la ciudad de Burdeos, más de 100 hectáreas, son patrimonio de la humanidad. Aquí estamos hablando de 1,6 hectáreas, 17.000 metros cuadrados. Pero que la muralla haya sobrevivido durante, pues desde el siglo III, terminada en el siglo IV, hasta el XXI, en todo su entorno, tiene mucho mérito, porque sí que es cierto que la muralla original tenía 5 puertas y evidentemente para poder permitir crecer a la ciudad de Lugo y respirar, pues se abrieron 5 puertas más, lo que lleva a un total de 10 puertas, pero se conserva el perímetro completo. Muy pocas ciudades pueden presumir de eso. Claro, un perímetro que además son más de 2 kilómetros, sí. Es que esto es lo verdaderamente impresionante, ¿no? 2.117 metros, que yo siempre que voy a Lugo, lo primero que hago por la mañana, antes de desayunar siquiera, es darme la vuelta completa a la ciudad, porque es algo que es un viaje en el tiempo. Piensas que estás caminando por el adarve de una muralla que en muchos sitios tiene 10 metros de altura, llega hasta 12 en algunas zonas. Y también el ancho es variable, va desde 4 metros, que ya es bastante, hasta 7 metros en algunas zonas. Entonces, bueno, pues vas recorriendo todo lo que es la historia de la ciudad, esa Lucus, que tiene una fiesta que es Ardelucus, que hacen todos los años, que yo recomiendo a nuestros espectadores que si pueden visitar Lugo en ese momento, es una celebración muy especial, con hogueras. Y bueno, y además también hay una noticia reciente, y es que un mural callejero que está justo enfrente de la muralla fue nombrado hace poco el mejor mural del mundo y representa a Julio César, que curiosamente no tuvo nada que ver con la construcción de la muralla de Lugo porque es anterior en el tiempo, pero ese mural representa a Julio César mirando a la muralla de Lugo y ha sido nombrado mejor mural del mundo por un muralista gallego. Fue conjunto histórico-artístico en 1973, ya en el 2000 se nombra Patrimonio de la Humanidad, pero es que además una de las cosas que a mí me sorprende de esta muralla es precisamente que se ha convertido en lugar de encuentro de los lucenses, pero también de muchísima gente que va allí, pero también en uso y disfrute precisamente para determinadas romerías, para determinadas fiestas, para determinados momentos del año en esta ciudad que es bien pequeñita, que es como una cajita de bombones, pero que es espectacular recorrerla, sobre todo intramuros. Sí, y hay que pensar también que es un punto clave también del Camino de Santiago Primitivo. Eso es. De hecho, yo cuando hice el Camino de Santiago Primitivo, en principio iba a pasar una sola noche en Lugo, pero había tenido algún incidente en la etapa previa del camino y necesitaba descansar, con lo cual hablé con el hospitalero del albergue y le dije, oye, ¿te importa si me quedo una noche más? Y me dijo, no, ningún problema, era temporada baja, era a finales de septiembre, y disfrutar los paseos nocturnos por Lugo le añaden un encanto enorme a la ciudad, porque tanto la muralla como la ciudad vieja, ese casco histórico Recoleto pequeño, están muy bien iluminadas. Llueve, por supuesto, lo cual le añade todavía más encanto, esa pátina del brillo del agua sobre el empedrado, las losas. Y bueno, históricamente el eslogan turístico más conocido de Lugo era para comer Lugo. Los gallegos vamos mucho a Lugo a comer. En toda Galicia se come bien, pero Lugo sin ninguna duda tiene también un punto especial en lo que es su gastronomía. Oye, Carlos, ya sabes que a mí me gusta siempre preguntarte ese lugar casi secreto para ti de esta muralla de Lugo, Patrimonio UNESCO desde el año 2000. Bueno, lo que comentaba antes,
A las 8 de la mañana, dependiendo de la época del año, ¿no? Ahora estamos ya acercándonos a la primavera, amanece más o menos 8 y algo. Darte una vuelta al amanecer por la muralla de Lugo es un salto en el tiempo. Casi te dan ganas de ir con una túnica, una toga romana y disfrutar de ese paseo de 2 kilómetros, 2.117 metros y luego ya darse un buen desayuno. Ese es el momento y el lugar secreto en el que yo más disfruto de Lugo. Y una sensación, un recuerdo, una emoción que te lleve hasta Lugo en estos momentos. Pues hacer el camino primitivo de Santiago, que es uno de los menos visitados, con lo cual pues es un camino que haces desde la frontera, en el caso del tramo gallego, que fue el que yo hice, desde la frontera de Lugo, de Galicia, que es Fonsagrada, Fuente Sagrada, y por supuesto el objetivo es llegar a Santiago, pero la parada y fonda en Lugo tiene un encanto muy, muy especial. Oye, otro dato que me sorprende mucho de la muralla es esa altura que tiene, ¿no? Entre 8 y 10 metros, y luego el ancho que tiene, que son entre 4,5 metros e en algunos lugares hasta 7 metros. Sí, y además prácticamente en todo lo que es el entorno de la muralla se ha mantenido lo que se llama en latín originalmente el intervalum, que es el espacio interior que hay entre las edificaciones. Y sí que es cierto que hay alguna casa adosada pegada a la muralla, que en su momento alguien dijo, mira, me voy a ahorrar una pared, en la pared maestra tengo la muralla, eso no se va a caer, y sí que es cierto que hay alguna, pero en general se conserva bastante bien esa zona, el intervalum, que permitía pues, el movimiento de las tropas, de los carros. Hay que pensar que evidentemente era una muralla defensiva y tiene todos los elementos de una muralla defensiva. Tiene almenas, tiene las torres, tiene el ancho suficiente para que pasaran carros con pues, todo el material defensivo y las rampas. Tiene 2 rampas completas por las que subían pues, eso, los caballos, los carros. O sea que mantiene todos los elementos originales de la muralla y, bueno, y alguno que se le ha añadido, como esas 5 puertas que comentaba antes. De las ciudades, y es pregunta obligada, de las ciudades que tenemos, por ejemplo, en España, o de las que tú conoces, con recinto amurallado perfectamente conservado, ¿con cuál te quedas? A ver, quizás a nivel visual hay murallas que son más espectaculares, como pues, Ávila, por ejemplo. Pero si... Pero yo creo que Ávila, por la perspectiva que tiene, ¿no? Porque quizá la muralla de Lugo está muy cercana al viajero, al viandante, ¿no? Pero Ávila la ves allí un poquito más a lo lejos, la ves como subida y quizá tiene otra prestancia, pero simplemente sea por eso. Sí, exactamente, ¿no? Y desde el punto de vista, digamos, técnico de la UNESCO dijo, cuando nombró a Lugo la muralla de Lugo Patrimonio de la Humanidad, dijo que era el mejor ejemplo, el mejor conservado de todas las murallas de la época tardía del Imperio Romano. Estamos hablando de eso del siglo III y IV, ¿no? Ya es digamos, el declive del Imperio Romano, pero que es el mejor ejemplo. Entonces, mirándola en su conjunto, viendo que eso, que le puedes hacer la vuelta completa y que se mantienen todos los elementos originales, a mí personalmente es la que más me gusta, pero bueno, es una cuestión al final también de sensaciones, no estoy hablando específicamente del valor.